una clase del curso de minería de datos con, en este caso, con SQL Server, Analysis Services. La idea de hoy, voy a mostrarles de una vez la presentación. Pues es abarcar o tratar de ver otros métodos, también otros algoritmos de minería de datos que están disponibles en la herramienta, pero en este caso utilizando digamos, la creación de las estructuras y de los modelos directamente desde Excel. Creo yo que es más fácil, dado que la mayoría de gente pues, está más familiarizada con Excel como tal, y van a ver que los pasos a seguir son básicamente los mismos que hicimos utilizando el Visual Studio o eso puede ser Vendera Tools. Básicamente son los mismos pasos y vamos a ver básicamente los mismos resultados, pero utilizando Excel. Y la idea pues es ver otros algoritmos que no vimos la vez anterior y con eso reforzar los conceptos y el procedimiento para creación de los modelos en la herramienta. Antes de eso también, bueno, vamos a ver los objetivos de la clase de hoy. Quiero mostrarles algunas herramientas que también están disponibles o se habilitan una vez que uno instala el add-in de SQL Server en Excel. Y es un poquito para hacer preparación de datos o exploración de datos, que son tareas, digamos, primordiales que uno debería hacer a priori o antes de hacer cualquier digamos, modelo de minería, ¿verdad? Uno debería conocer los datos, cómo están distribuidos, ver si hay datos faltantes y qué hacer en ese caso que hay datos faltantes. Por ejemplo, ¿verdad? Hacer muestras, separar los datos para las muestras de aprendizaje y para los de test, etc. Entonces voy a mostrarles unas herramientas que están disponibles en Excel para que vean cómo hacer eso utilizando el add-in. Y finalmente, como ya les mencioné, puedes crear algunos modelos de minería de datos, en este caso desde Excel, y generar algunas predicciones. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a empezar es explorando tres opciones o tres herramientas de exploración y preparación de datos que se instalan con el add-in. Vamos a ir viéndolas uno a uno. Básicamente las herramientas que están disponibles son tres. La primera es básicamente para ver los datos, para visualizarlos rápidamente por medio de una distribución de los mismos con unos histogramas. La segunda es un poquito para hacer una transformación, yo diría, básica de datos. Por ejemplo, eliminar outliers y cambiar esos valores de outliers, o en caso que haya faltantes. Y finalmente, cómo crear muestras de test y aprendizaje, para entrenamiento y para prueba. Esas son las tareas disponibles que están en Excel. Ahorita vamos a ver las opciones directamente en el Excel. La primera de ellas, la parte de exploración de datos, básicamente lo que va a permitir es visualizar los datos, en este caso para una columna específica, y lo que hace es básicamente crear una distribución, en este caso utilizando histogramas, para conocer, digamos, la información que uno tiene en esa variable. Si hay que recalcar, o tengo que hacer la salvedad, que estas herramientas para exploración de los datos y preparación de datos únicamente funcionan con datos que estén en Excel. ¿Okay? Entonces uno no puede, digamos, ir a la base de datos y extraer la información y ver la información en Excel, sino que básicamente la información tiene que estar ya en tablas, en objetos tablas que ya hemos visto directamente desde Excel. ¿Okay? Esta exploración de datos o esta creación de histogramas es tanto para, digamos, para las variables cualitativas o discretas, pero también se pueden ver la distribución de las variables en caso que sean continuas. ¿Okay? Entonces vamos a ver los pasos que hay que seguir para realizar esta exploración de datos y básicamente son muy sencillos como los que hemos visto sobre análisis de tablas. Básicamente es seleccionar la exploración de Explore Data, escoger la tabla de Excel que tiene los datos, definir cuál es la variable sobre la cual uno va a crear el histograma y finalmente ver el histograma. ¿Okay? Entonces vamos a ir al Excel. Voy a utilizar un archivo que tiene una serie de tiempo, en este caso referente a dispensación de efectivo de un cajero automático. Ese archivo está ahí en aula virtual, en la parte de archivos adicionales, para que puedan replicar el ejercicio si así lo quieren. Voy a ir al Excel para mostrarles esta herramienta. ¿Okay? Ya que tengo cargado el archivo, puede ser un poquito más grande.
una serie ahí de tiempo simplemente por días. ¿Okay? Entonces la primera columna tiene los días, o es un indicador de días, y la columna B es un monto de efectivo dispensado de un cajero automático. ¿Ok? Diario, en total diario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esas opciones de análisis y preparación, de exploración y preparación de datos que se habilitan con el ADIN. Entonces, para esta opción vamos a ir no a la parte de analizar, que es lo que ya habíamos explorado, sino a la parte que dice Data Mining o Data Mining. ¿Okay? Entonces, esta es la parte donde vamos a estar trabajando hoy. Y lo primero que voy a mostrarles es la primera sección que dice preparación de datos, que es esta primera que está acá. ¿Okay? Esta primera que está acá, que dice preparación de datos. ¿Okay? Que vienen estas tres opciones que son las que vamos a ver. ¿Okay? Esta primera, que sería la exploración de datos, es la que vamos a ejecutar a continuación. Pues hacen clic ahí, se les va a abrir un asistente, un wizard, y lo que sigue es lo que les mencioné. Primero uno selecciona el conjunto de datos que va a analizar. En este caso, uno puede especificar un rango de datos, ¿sí? O en este caso un objeto tabla. Ya estos datos están acá en esta hoja, con esta columna A y B, ya tienen definido una tabla de datos, y ustedes saben cómo crear una tabla de datos en Excel, de tal manera que voy a usar ese objeto tabla. ¿Okay? Para el siguiente, lo que sigue básicamente es definir cuál es la columna, o en este caso la variable, que quiero analizar o quiero explorar. ¿Okay? En este caso voy a analizar el monto, ¿verdad? Que sería el efectivo dispensado. Y básicamente ya aquí ya puedo visualizar la distribución de esa variable. Entonces acá, esta es básicamente la salida. Uno simplemente puede cambiar dos cosas acá. Uno, la cantidad de barras del histograma, ¿verdad? Delimitando la cantidad de buckets. Entonces aquí uno puede jugar con eso. Básicamente lo que hace son rangos iguales para ver la distribución. Evidentemente acá uno puede ver que básicamente la dispensación de efectivo está concentrado, digamos, en estos montos, ¿verdad? Los montos más bajos. Y este botoncito que está aquí abajo son para mostrar las variables, perdón, el histograma, según el tipo de variable, si es una variable continua o discreta. En este caso es una variable continua, entonces se ve de esta forma, ¿verdad? Básicamente se crean rangos, se crean rangos de igual tamaño. Si la variable fuera, si fuera discreta, que sería esta barrita que aparece acá, uno hace clic ahí, ¿verdad? Para verlo. En este caso no tiene sentido. ¿Qué es lo que estamos graficando acá? Aquí lo que estamos graficando básicamente es cada una de las observaciones de todos los días, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es poco probable que se repita exactamente el mismo monto dispensado. Entonces, por eso es que aparecen básicamente todo este gráfico, perdón, cada una de las barras, digamos, indicando que este monto, cada uno de los montos, ocurrió una vez, ¿verdad? Con la excepción de un monto que al puro inicio que apareció dos veces. Entonces, en este caso, obviamente no tiene sentido ver el histograma, dado que la variable es continua, ¿verdad? Entonces tienen que hacer clic en este botón que dice numérico. ¿Okay? Esa básicamente es la salida. Eso, digamos, pareciera trivial, pero es fundamental, digamos, hacerlo, ¿verdad? Para conocer cómo están distribuidos los datos. Por ejemplo, en la tarea número 3, ¿verdad? Donde tenían que hacer ciertos modelos sobre el archivo de crédito, que habían dos, la parte de aprendizaje y el test. Todas las variables ya estaban discretizadas, ¿verdad? Entonces uno, digamos, antes de hacer un análisis, primero pues debería tratar de conocer, ¿verdad? El dominio de esas variables para ver qué se puede hacer, qué método se puede aplicar y qué no, ¿verdad? Entonces estas partes de exploración de los datos, pues digamos que es fundamental antes de hacer el análisis, ¿verdad? ¿Okay? Entonces esta es la primera herramienta. Es muy sencilla, pero da mucha información de cómo está distribuida la variable. Bueno, en este caso porque tiene que hacerse individualmente por cada una de las variables, ¿verdad? De acuerdo. Y finalizar. ¿Okay? Esa básicamente sería la primera opción. Básicamente es para ver la distribución de una variable. ¿Okay? Voy a regresar aquí a la presentación. Ahí están las pantallas. Y he explicado un poquito qué es lo que hacía cada una de las partes. La siguiente opción es bastante útil,
y lo que hace es, permite definir outliers. Puse ahí permite definir porque básicamente no es que los encuentra como las primeras análisis de tablas que hemos visto, que básicamente el modelo o la herramienta encontraba valores atípicos en función de los grupos a los que pertenecían los individuos, perdón. En este caso, básicamente uno define los atípicos o los outliers. No son atípicos, sino más bien son outliers. Y uno define qué quiere hacer con ellos. ¿Sí? De nuevo, esta opción está únicamente disponible para datos que ya no tengan Excel, ya es en tablas o rangos de datos. Vamos a verlo directamente. Aquí están los pasos, que básicamente es seleccionar la opción de Clean Data y después especificar outliers. Y de nuevo lo mismo, ¿verdad? Escoger la tabla de datos, la variable sobre la cual se va a hacer el estudio, en este caso, definir los rangos de tipicidad, o básicamente los rangos para definir los outliers, y posteriormente definir las acciones que uno va a tomar para el reemplazo de esos outliers, básicamente. Vamos a verlo en la herramienta entonces, para que vean cómo se hace. Este es útil, y vamos a verlo igual con estos datos del cajero. Entonces en esta opción que dice Clean Data, hacen clic donde dice Outliers, y lo primero es de nuevo seleccionar los datos, en este caso la misma tabla de datos, que en este caso después la variable que se vaya a analizar, en este caso pues solo tenemos una, entonces seleccionamos esa. Y esta es la parte donde uno define los outliers, uno define los límites o los thresholds, donde quiere definir o quiere determinar qué es un outlier. Por ejemplo, esta es la distribución de los datos. ¿Okay? Esta columna que está acá en Y, digamos, el eje Y, básicamente es la cantidad de repeticiones de los datos, y el eje X básicamente sería el dominio de estos datos, ¿verdad? De esta columna monto. Y acá simplemente es la distribución de los datos, y eso que está acá básicamente son los buckets donde se agruparon los datos. Entonces, entre más pongan, ¿verdad? Básicamente estoy verificando todos los elementos, uno a uno, y entre menos, básicamente estoy definiendo buckets más grandes. ¿Ok? ¿Ok? Esa es la parte que dice acá donde dice resolution. ¿Ok? De nuevo, en este caso estamos trabajando sobre una variable continua. Acá donde dice mínimo y máximo, son los parámetros que nos va a permitir, digamos, definir los outliers, tanto inferiores como superiores. ¿Okay? Entonces, particularmente para este problema, digamos, que vamos a ver ahorita, que es tratar de pronosticar, utilizando series de tiempo, tratar de pronosticar la dispensación futura de este cajero, uno podría, digamos, tratar de eliminar aquellos datos que son digamos, muy pequeños, muy grandes, dado que se repite muy poco y que podrían afectar, digamos, al modelo. Entonces, por ejemplo, acá viendo esta distribución, yo quisiera, por ejemplo, eliminar todos aquellos datos que sean superiores a, en este caso, eso están en colones costarricenses, entonces, por ejemplo, que estén superiores que están acá, 11 millones, casi 12 millones de colones. ¿Okay? Entonces, todo lo que esté superior a eso, lo voy a definir como un outlier, y de la misma manera, en la parte inferior, ¿okay? En la parte inferior, todo lo que esté a menor a 1 millón de colones y pico, que son como $2,000 estadounidenses, también va a ser como un outlier. ¿Okay? Entonces, ya que definí los rangos para definir los outliers. Esto es básicamente lo que define la herramienta. Más que definir atípicos, uno define outliers. ¿Okay? Entonces, básicamente hacemos lo siguiente. Y lo que sigue acá es importante, y es qué hacer con eso, ¿verdad? Ya definí los rangos, de tal manera que evidentemente voy a tener, en este caso, días que cumplen o que van a caer en esos rangos de outliers, entonces uno tiene que definir qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces aquí hay varias opciones. Una es básicamente eliminar esas observaciones, lo que dependiendo del problema puede ser bueno o no, ¿okay? Ponerles un valor de nulo o valor de missing, dependiendo del método que uno vaya a aplicar, tiene sus implicaciones, ¿verdad? O otras dos opciones son ponerle valor promedio,
¿verdad? Que básicamente es para, digamos, para que no haya ningún efecto o para tratar de disminuir, digamos, el impacto de esos típicos poniendo el valor por medio, o uno puede inclusive cambiar esos valores por los límites máximos y mínimos establecidos, ¿ok? Por eso es que definimos acá, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté superior, todo lo que esté en esta barra, en esta área sombreada, ¿verdad? Cualquier observación que caiga en esta área sombreada, entonces le voy a poner el máximo, que sería este, y de igual manera en esta área mínima, le pondría el mínimo. Eso es lo que significa esta primera opción. Entonces voy a utilizar esa, ¿ok? Y lo siguiente, ya antes de terminar, es que quiero hacer o cómo quiero, digamos, cambiar esos valores. Yo puedo agregar una nueva columna, digamos, con los nuevos datos, ¿ok? Copiar una nueva, o crear una nueva hoja de datos con los datos cambiados, ¿ok? O reemplazar los datos en el sitio, ¿ok? Entonces esta opción, digamos que no es muy buena, que uno perdería la información original, ¿ok? Entonces uno tal vez podría crear una copia de los datos reemplazados o agregar una nueva columna. Voy a seguir este enfoque. ¿Okay? Entonces van a ver que voy a agregar aquí unos datos en la columna C. Básicamente son los mismos de la columna B, pero en función de los thresholds que definí. Voy a darle finalizar. Okay. Pues vean que está acá la nueva columna. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto que voy a resaltar acá, este era un mínimo, ¿verdad? Este es un valor inferior al límite inferior, de tal manera que lo reemplazo por mi valor mínimo posible. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace la herramienta. Fácilmente uno define esos outliers, en este caso, que es una variable continua, y digamos que limpia un poquito los datos. Todo esto en función, digamos, de un mejor, digamos, desempeño de los modelos, ¿de acuerdo? Esa sería la siguiente opción que está disponible ahí en la herramienta, ¿de acuerdo? O si alguien tiene una consulta, hasta el momento, pues nada más lo escribe por el chat o abre el micrófono. Hoy nos acompañan bastantes compañeros, está Alexis, Cristi, Elisa, Iván, Ricardo, Roberto y William Tolera, además de Oldemar Rodríguez y William Castillo de Promiat que nos acompañan. Igual si alguien tiene una consulta con los temas anteriores, de las clases anteriores, pues ahí la podemos evacuar de la misma manera. Ok, continuamos. Esta es la parte de transformación de datos. Ahí está básicamente lo que ya les mencioné. Y la siguiente opción y final que está disponible en el ADIN para preparar datos es una correspondiente a selección de datos, que básicamente lo que permite es crear, digamos, muestras de datos. ¿Okay? Digamos, uno puede separar un archivo o un set de datos en general para aprendizaje para test, de tal manera que, por ejemplo, uno pueda, qué sé yo, si va a aplicar un modelo o varios modelos, digamos que ya uno a priori haya definido los subconjuntos de datos, tanto para entrenamiento como para test. Entonces uno lo puede hacer acá en la herramienta, guarda esos archivos y aplica ya los modelos, digamos, consistentemente sobre el mismo set de datos. De tal manera que cada modelo no obtiene aleatoriamente los individuos, ¿de acuerdo? Entonces, acá están los pasos, son muy sencillos de nuevo. La opción en este caso es Sample Data. Escoge los datos que vamos a segmentar. Se define el método de muestreo, que básicamente es aleatorio, o también hay una opción para balancear, digamos, las muestras en caso de que sea un problema desbalanceado. O sea, que haya una variable, una categoría, digamos, con muy pocos individuos. Y finalmente, escoger el porcentaje o cantidad de filas a seleccionar, ya sea para aprendizaje o para test. ¿Okay? Acá esta opción sí está disponible tanto para datos que estén en Excel como para datos que uno tenga, digamos, en una base de datos. Entonces, esta es la única opción de las tres que vimos de preparación de datos que está disponible para trabajar con datos que estén directamente almacenados en una base de datos. ¿Okay? Entonces, voy a ir a la herramienta, en este caso Excel, para mostrarles cómo hacer esas muestras. ¿Ok?
Entonces voy a utilizar, voy a abrir otro archivo. Bueno, no importa, voy a utilizar este, aunque no tenga sentido. Nada más voy a amplificar, puede ser el ejemplo. Que acá no tiene sentido porque estaría partiendo la serie de tiempo, ¿verdad? Aleatoriamente, seleccionando días, lo cual pues, obviamente no tiene mucho sentido para crear el modelo después de serie de tiempo, pero simplemente es para ejemplificarlo. Pues voy a Data Mining, ok, y voy acá donde dice Sample Data. Acá están los datos. Voy a tratar de hacerlo con una tabla mejor para que tenga más sentido. Nada más déjenme un segundo para mostrarles otro archivo para que sea más interesante, porque la serie de tiempo pues, no tiene mucho sentido partirla aleatoriamente. Dame un segundo para abrir tu archivo, verlo en Excel. Por ejemplo, que es, y este lo conoce, que eran datos, datos para ver si tienen problemas de corazón en ciertos individuos. Y eso lo conocen porque ya lo han visto en los cursos anteriores. Entonces voy a partir este archivo. Este archivo tiene 462, voy a hacer un poquito más grande, 462 observaciones o individuos. Entonces voy a partir este archivo. Entonces voy a ir a la opción igual del Data Mining, de Sample Data. En este caso, selecciono esta tabla de datos, y ya este rango está definido como tabla de datos en Excel. Voy a el siguiente. Acá simplemente voy a generar una muestra aleatoria. En este caso sería para hacer un sobremuestreo, la segunda opción. En este caso es para una muestra aleatoria. ¿Okay? Y acá simplemente defino el porcentaje que voy a obtener o que quiero, digamos, dejarme para, ya sea para test o para aprendizaje. En este caso, usualmente sería para aprendizaje, el primero, pero realmente no importa, porque al final uno puede generar ambos sets de datos, entonces ustedes pueden tomar para lo que quieran. Entonces acá está como porcentaje o por cantidad de filas. ¿Ok? Digamos que sea un porcentaje. Le damos siguiente. Y acá se va a crear, o bueno, uno puede crear dos hojas de datos en Excel. Una con los datos seleccionados, es decir, un 70% de los datos en ese caso. Y uno también puede crear opcionalmente los datos no seleccionados. Entonces, evidentemente, esta opción es útil, digamos, como para separar el set de datos entre aprendizaje y test, por ejemplo. Entonces, acá serían, dice Selected Data, sería los datos de aprendizaje, y dice Unselected Data, serían los datos de test o para prueba. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el siguiente o finalizar. Entonces, acá, vean que se habilitan dos nuevas hojas, que dice datos seleccionados y datos no seleccionados. ¿Okay? Entonces, en los datos seleccionados, en este caso tenemos, ok, son, por acá aparece 324 individuos, ¿verdad? De un total de, ¿cuántos eran? De 463, los 324, y entre 462, entonces ahí está el 70%. ¿Okay? Ahí está el 70%. Y acá donde dice Unselected Data, o sea, los datos no seleccionados, pues está obviamente el restante 139 datos. ¿Okay? Entonces, de una manera muy fácil, ya creamos, separamos el archivo de forma aleatoria, de tal manera que ustedes pueden aplicar los métodos que así lo deseen. ¿De acuerdo? Esta era la otra opción que está disponible con el add-in y quería mostrarles hoy. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta hasta ahí. Esa sería la primera parte que quería mostrarles, simplemente para que vean esas opciones de preparación de datos. En este caso, pues están únicamente disponibles tres, pero son importantes. Esa parte, por ejemplo, de
primero conocer los datos, siempre es bueno graficarlos y ver cómo están distribuidos, o al menos una muestra en el caso que sean muchos datos, ¿verdad? Para ver cómo están distribuidas esas variables. Y la parte de datos faltantes o nulos y atípicos o definidos outliers es fundamental, digamos, para ciertos métodos, ¿verdad? Los resultados podrían variar muchísimo dependiendo de la calidad de la información. Okay, eso es fundamental. Entonces, al menos hay una opción, digamos, sencilla para definir outliers y ustedes podrían, digamos, definir algún criterio para eliminar esos datos. Y finalmente, cómo crear de una manera muy sencilla, digamos, muestras para test y para aprendizaje. ¿Okay? Bueno, entonces continuemos con la clase. Y básicamente lo que nos vamos a enfocar hoy es abarcar algunos modelos de minería que no habíamos visto. En este caso utilizando Excel. Pero van a ver que básicamente los pasos, el procedimiento para hacerlos en Excel básicamente es el mismo que ya hemos hecho con el Visual Studio o con el SQL Server Data Tools. Básicamente son los mismos pasos, pero utilizando en este caso otro cliente que es Excel. En ese cuadrillo que está ahí están todos los algoritmos por default o predeterminados que están implementados en SQL Server, tanto para, por ejemplo, la segmentación, como el algoritmo de clustering, como para clasificación o predicción, ya sean tanto variables discretas como continuas. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos regresión lineal o regresión logística, árboles de decisión que se pueden aplicar a ambos, etc. ¿Okay? Estos son los algoritmos que están ahí. Ya vimos algunos, como árboles de decisión, y vimos el de clustering. Vaya, simplemente lo mencioné y ustedes tienen que aplicar una tarea. Y vamos a ver regresión lineal y series de tiempo hoy. Y en la tarea también tienen que abarcar regresión logística. ¿Okay? Pero básicamente van a ver que el procedimiento como tal es el mismo, ¿verdad? O sea, técnicamente los pasos son los mismos. Obviamente va a diferir los parámetros de cada modelo, los datos sobre los cuales se puede aplicar cada modelo, pero bueno, ya son cosas particulares del modelo que ya ustedes han venido, digamos, aprendiendo a partir de los cursos anteriores. Pero si manejan la herramienta para un algoritmo, pues ya pueden hacer lo demás. ¿Okay? Simplemente conocer cuáles son las características de ese otro algoritmo. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con ese modelo de series de tiempo utilizando directamente Excel. Entonces vamos a mencionar uno de los pasos a seguir utilizando Excel. De hecho hay dos formas para hacerlo. Uno puede especificar directamente en la herramienta que va a generar un modelo. Acá, recuerden que uno siempre hacía la estructura y después hacía el modelo, pero en Excel uno puede definir directamente que va a ser un modelo. Evidentemente eso conlleva crear la estructura implícitamente, pero uno puede definir o uno puede empezar definiendo el modelo, sus atributos de entrada y sus elementos de salida, configurar los parámetros y ya procesarlo y ver los resultados. De tal manera que digamos que es muy rápido. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con series de tiempo. Y ustedes abarcaron este tema, ya saben un poquito de sus componentes, los periodos y ciclicidad y demás. De tal manera que vamos a simplemente hacer la implementación utilizando, en este caso, SQL Server, Analysis Services. Para ese caso vamos a seguir con el ejemplo del cajero, que es una serie de tiempo, recuerden, simplemente son datos diarios acumulados de la dispensación de efectivo de un cajero automático. ¿Okay? En este caso son datos reales de un cajero en Costa Rica, que son los que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a ir directamente a la herramienta y estas les menciono esa parte de los parámetros. Entonces vamos a utilizar este cajero y voy a utilizar esta columna que dice monto 2, que es ya la columna, digamos, un poquito procesada. Entonces vean, acá en Excel, en el add-in, la parte de data mining o data mining, hay varias secciones. Ya abarcamos la parte de preparación de datos y nos vamos a enfocar ahora en tres secciones, o vamos a ver tres secciones, o algunas partes de estas secciones. Una, que es el modelado de los datos, que es donde uno crea modelos, o también puede crear estructuras y después modelos, que ahorita lo vamos a ver.
después para evaluar digamos, la veracidad de ese modelo, y después poder hacer predicciones, que en este caso es esta parte que acá dice el uso del modelo. ¿Okay? Entonces vean que en esta parte aquí de modelado aparecen 5, digamos, áreas de análisis para clasificación y predicción o estimación. ¿Ok? Esta va a trabajar con datos continuos. La parte de segmentación o clustering, reglas de asociación, y la parte de forecast, que básicamente son series de tiempo. ¿Okay? Esas son las 4, las 5 áreas que de hecho estaban en la presentación. Voy a regresar aquí a la presentación brevemente. Esas que estaban acá. Y en cada una de ellas ustedes pueden utilizar algunos algoritmos, que básicamente son estos. Para clustering, o para cluster, la opción de cluster que está acá, solo se puede hacer el algoritmo de clustering de Microsoft, que ya hemos visto que tenían realmente tenían implementaciones de 2 algoritmos, y K-means era uno de ellos. Pero, por ejemplo, para predicción o clasificación, está árboles de decisión o regresión logística, o valles o redes neuronales, por ejemplo. ¿Okay? Voy a regresar aquí el Excel. Vamos a empezar, o vamos a simplificar esta área utilizando la parte de forecast, utilizando el series de tiempo. Voy a hacer clic ahí en ese forecast. Y aquí se abre el asistente. Ok, y acá, de nuevo, la primera parte es definir los datos. ¿Okay? Los datos que voy a utilizar en el análisis. Ok, en este caso tengo varias opciones. De nuevo, la tabla de datos como tabla de Excel, un rango que lo puedo especificar manualmente, o extraer datos desde una fuente de datos externa. En este caso, yo podría ir directamente al SQL Server, por ejemplo, o otra base de datos, y extraer los datos y hacer el análisis en Excel. ¿Okay? Lo cual, digamos, es útil, dado que uno no es que tiene que traer los datos a Excel, ¿verdad? O sea, no es que tiene que tener una hoja, simplemente utiliza Excel como interfaz, ¿verdad? Para comunicarse con el servidor, y tanto para extraer datos como para ejecutar el modelo. ¿Okay? Entonces, en este caso, voy a utilizar los datos que están aquí en Excel, igual el siguiente. Y acá lo que define uno es tanto cuál es la llave de tiempo, cuál es la columna de llave de tiempo, que en este caso es la columna A, que es el día, y cuáles son las variables que yo quiero utilizar en este caso, para hacer el forecast. En este caso voy a utilizar únicamente monto 2, que es ya la columna, digamos, procesada o limpiada. Igual siguiente, no voy a hacer clic aquí en parámetros, ahorita lo vamos a ver en la presentación para que vean cuáles son los parámetros que están disponibles en el algoritmo de series de tiempo de Microsoft. Esto lo vamos a ver. Simplemente voy a ejecutarlo con la opción default, con los parámetros default. Igual al siguiente. Y acá es similar a lo que habíamos hecho tanto con DMX, que uno tiene que poner un nombre a la estructura, o directamente con Visual Studio. Entonces, en este caso, voy a ponerle un nombre a la estructura que sería, digamos, cajero estructura. Esta descripción es un texto libre que lo pueden utilizar, digamos, con fines de documentación. Acá está el modelo. Entonces, acá voy a ponerle cajero. Voy a poner aquí modelo. ¿Ok? Y de nuevo acá es una descripción del modelo. Estas opciones acá son importantes, estas 3 que están acá. Esta aquí donde dice Browse Model es para poder, digamos, visualizar el modelo. Si no lo ponen acá, entonces no pueden hacer, digamos, gráficos y demás desde Excel. Esta opción que dice usar un modelo temporal es básicamente para no guardar el modelo en el análisis services, sino simplemente cuando cierran la sesión, esa sesión de Excel, se borra el modelo. Y esta parte, recuerden que ya la habíamos visto, que es el build through, para poder ver el detalle del contenido del modelo. Pues vale finalizar ahí. Pues acá se están procesando el modelo y ya terminó. ¿Ok? Entonces, la salida inicial, en este caso, del series de tiempo, esto como ya ustedes saben, va a depender de cuál algoritmo estoy ejecutando, entonces así se va a ver distinto. En este caso,
es esta ventana, simplemente con la descripción, digamos, del modelo, del resultado del modelo. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, primero simplemente esto es un gráfico de mi serie de tiempo, ¿ok? Y acá, en líneas punteadas, lo que hace es graficar los siguientes n periodos definidos por este parámetro que está acá, donde dice prediction steps, que uno puede cambiar, evidentemente. Uno puede poner acá lo que sea, ¿no? Si ustedes quieren ver más cercano, digamos, o hacer un zoom in de esta parte, entonces simplemente pueden, digamos, con el mouse, arrastrar y hacer como un drag de esa sección, entonces expanden. ¿Okay? Pero eso simplemente como para ver, digamos, para graficar esto y graficar únicamente, digamos, esta salida inicial. ¿Verdad? Realmente no se puede hacer mucho más, no se puede obtener, digamos, no se pueden exportar estos números ni nada. Es simplemente como para una visualización perdón, rápida. ¿Okay? De ver cómo se comporta el modelo. Esta sería la predicción de los siguientes 5, en este caso días, porque los datos eran diarios. ¿Okay? Y acá, si uno se posiciona sobre sobre una observación en particular, acá simplemente aparece el valorcillo, digamos, que genera la predicción. ¿Okay? Esta parte acá de desviación es simplemente como para dar un intervalo ahí de confianza o de variación, más bien de la predicción. ¿Okay? El modelo, que ahorita lo vamos a ver, cuando veamos parámetros, se va a ver de esta forma. El algoritmo de forecasting que tiene Microsoft está basado básicamente en dos algoritmos. Uno, basado en árboles de decisión, o árboles de regresión, y un método autorregresivo, que básicamente es un marino. ¿Okay? Ahora lo vamos a ver en los parámetros. Entonces, dependiendo del algoritmo que uno vaya a visualizar, esta parte de visualización como tal modelo va a cambiar un poquillo. Y aquí están las reglas. Aquí están las reglas, en este caso, de cada uno de los nodos de ese árbol. ¿Okay? Igual les voy a dar acá esto. Y voy a regresar brevemente a la presentación para que vean los parámetros. Están en ese modelo. Básicamente algunos son digamos, son muy importantes. Este que está acá, es, digamos, es como para sugerirle un periodo. Automáticamente el método, digamos, trata de obtener los periodos de la serie de datos, pero uno podría sugerirle ciertos periodos. ¿Okay? Entonces, en este parámetro de periodicity, uno puede especificar un periodo, digamos, sugerirle que use un periodo al método. Si uno conoce que, digamos, que la serie llegue a ciertos periodos. También adicionalmente, que era lo que se le mencionaba anteriormente con respecto a los valores nulos, hay ciertos métodos que tienen, digamos, ciertos comportamientos o ciertos tratamientos de nulos. Hay un parámetro en el algoritmo de serie de tiempo donde uno puede especificar qué haga el método si se encuentra un nulo, y hay varias opciones. Una de ellas es que básicamente que utilice el valor anterior disponible, que lo reemplace por la media, o que ponga un valor específico. ¿Okay? Esto es lo que hace en este caso para las series de tiempo. Cuando uno está utilizando series de tiempo, siempre es recomendable, digamos, que no haya nulos, ¿verdad? Hay que de alguna forma, digamos, reemplazar ese valor, ¿verdad? Porque si no, uno estaría perdiendo, digamos, una observación, digamos, un día y se afecta totalmente la serie de datos. ¿Okay? Otro parámetro, bueno, acá está que el parámetro para detectar automáticamente los periodos. Otro parámetro que es útil, que básicamente es para manejar los outliers, con este mínimo y máximo. Eso es útil porque uno tal vez podría, digamos, también limitar en la predicción como tal valores mínimos y máximos. ¿Okay? Uno no quisiera, por ejemplo, en el caso del cajero, que tenga un mínimo de extensión, digamos, que lo más que pueda dispensar un cajero por sus limitaciones físicas sean $10,000, qué sé yo. Entonces uno puede poner un máximo, porque obviamente no puede ser mayor a ese, o puede poner un mínimo, por ejemplo, que no puede dispensar números negativos. ¿Ok?
Entonces uno puede poner un mínimo de 0, por ejemplo. Entonces esos parámetros de mínimo y máximo permite hacer eso. ¿Ok? Hay otro parámetro importante y es este otro del método de forecast. Como les decía, hay dos algoritmos disponibles. Uno es basado en árboles y otro es un método autorregresivo, un ARIMA. Son los que uno puede utilizar en el algoritmo de forecast de Microsoft. Por default, trata de utilizar ambos. Básicamente lo que hace es utilizar el árbol y aplicar en cada nodo, digamos, un método autorregresivo. Una aproximación de un ARIMA, que básicamente eran los coeficientes que vienen en cada nodo. ¿Okay? Son los parámetros, digamos, más importantes. Okay, entonces, para crear un modelo, como ven, es muy sencillo. Voy a regresar acá al Excel. Como es muy sencillo, básicamente es utilizando estas primeras 5 opciones. Ahora, evidentemente uno quisiera ver qué tan bueno es ese modelo, por ejemplo, ver las matrices de confusión cuando uno estaba utilizando, por ejemplo, árboles de decisión, los profit charts que vimos, etcétera. Eso ahorita lo vamos a ver y es utilizando esta sección que está acá, dice Accuracy and Validation. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver esa parte, pero vamos a hacer otro modelo más. No sé si alguien tiene una duda hasta ahí. Como es muy sencillo en Excel, básicamente son los mismos pasos y obviamente los parámetros y la salida va a depender un poquito del método. ¿Okay? Entonces vamos a ejemplificar otro algoritmo utilizando nuevos datos. Entonces vamos a utilizar estos datos de próstata, que también ya ustedes creo que están familiarizados con ellos, para ejemplificar el algoritmo de regresión lineal. ¿Ok? Ya también ustedes creo que pues, ya todos lo conocen. Entonces voy a seguir, digamos, pasos distintos en este caso para crear ese modelo. Y la idea es tratar de seguir los mismos pasos que ya hemos realizado tanto en DMX como en el Visual Studio, que es básicamente crear una estructura primero, donde uno define la fuente de datos, el tipo de los atributos y el tipo de contenido de los atributos, y posteriormente uno agrega modelos y define los atributos que va a utilizar en el modelo y sus parámetros, el algoritmo y sus parámetros. Creo que es más ordenado y permite, por ejemplo, agregar modelos o varios modelos sobre una misma estructura. ¿Ok? Lo cual, digamos, no es tan natural de la otra forma, de la forma inicial que vimos ahora con el método de forecast. ¿Okay? Vamos a hacer ese enfoque de crear primero la estructura y después el modelo. ¿Okay? Entonces, en este caso, como les dije, voy a utilizar datos relacionados para detección, digamos, de cáncer de próstata o indicadores que son útiles para detección de cáncer de próstata. Y voy a utilizar la tabla que dice Prostate Data y está en la base de datos. ¿Ok? Entonces voy a ir de nuevo al Excel. Esos pasos que están acá los voy a seguir directamente en el Excel para que los vean. Y voy a ir, digamos, paso a paso. Entonces voy a enseñarles primero los datos. Un segundito para abrir el Management Studio SQL Server. Voy a utilizar aquí un archivo en blanco para no confundirlos. Un segundito para abrir la tabla para que vean los datos. Y ya ustedes han trabajado con esos archivos varias veces. Ok, aquí está la tabla. Aquí está la tablilla de datos, ¿verdad? Esa es la tabla sobre la cual vamos a trabajar y está almacenada en el servidor de SQL Server. Bueno, entonces voy a conectarme desde Excel para extraer datos de esta tabla. ¿Okay?
Entonces, bueno, aquí tengo un Excel aquí en blanco, porque realmente en este caso no hay ningún dato en Excel, simplemente voy a utilizar Excel como interfaz. ¿Okay? Entonces voy a hacer todo, digamos, paso a paso, crear la estructura y después crear el modelo. ¿Okay? Para hacerlo, digamos, en orden y que creo que sea más claro. Entonces acá donde dice Advanced, voy a crear primero una estructura de minería de datos. Y lo primero es definir la fuente de esos datos. ¿Okay? Entonces voy a especificar acá donde dice fuente de datos externa. Ahora vean, ya este Excel, recuerden que uno configuraba la DIN para que se conectara a cierta base de datos, ¿verdad? A cierto servidor de análisis services. En ese servidor de análisis services ya habíamos creado data sources, si recuerdan, tanto para DMX como para la clase anterior. De tal manera que acá donde dice data source, cuando yo hago clic acá, en este botoncillo, realmente lo que estoy accediendo es a un data source view, perdón, un data source. ¿Alguien tiene alguna consulta? Realmente lo que estoy accediendo es al data source que está disponible en ese análisis services. ¿Ok? Entonces esa parte es importante, ¿verdad? Si no tiene ni un data source, no va a aparecer nada acá. Ahora bien, acá me aparecen todos los objetos que están en este caso en mi base de datos de probabilidad y voy a escoger la tabla con los datos que me interesan, que serían eh, estos. Entonces voy a pasar toda la tabla. Aquí está toda la tabla, acá está simplemente el query equivalente. Ustedes pueden, si hacen acá donde dice editar consulta query, básicamente pueden escribir el SQL, digamos manualmente, pero bueno, con esta herramienta visual lo pueden hacer directamente también. Voy a dar clic en OK, ya tengo mis datos, voy a dar Next, y acá lo que ya habíamos, ya lo que conocemos, ¿verdad? Uno básicamente, para cada uno de los atributos, en este caso para la estructura, uno define si lo va a incluir o no, y también define cuál es el atributo llave. En este caso, este ID va a ser la llave. ¿Okay? Por el siguiente, voy a definir qué porcentaje de mis datos voy a dejarlos para test, para prueba. En este caso voy a poner un 30%. Recuerden que también puedo poner cantidad de filas. Y acá voy a poner simplemente el nombre de la estructura. Entonces acá voy a ponerle próstata, estructura, den una descripción. Y de nuevo esta parte para crear una estructura temporal. De nuevo, si hicieron la sesión y ahorita en esta opción, toda la estructura va a desaparecer una vez que hicieron la sesión. Dejémosla ahí que sea permanente. Le damos finalizar. Y listo. Entonces ya se creó. Si no les da ningún mensaje de error, pues simplemente es que se creó y ya está creada la estructura en la base de datos. ¿Ok? Entonces si voy aquí al Management Studio, voy a hacerlo rápidamente. Y me conecto al Analysis Services. Mi base de datos creo que era, no me acuerdo si era B de minería, dame un segundo para ver cuál era. Aquí está, en mi base de datos de minería. Vean que en la parte de estructuras están lo del cajero que hicimos ahora, la estructura del cajero y la estructura para los datos de próstata. Entonces vean que ya está ahí. Entonces esto va a permanecer ahí aún cuando cierre el Excel. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es agregar modelos a esa estructura, tal como lo hicimos anteriormente con DMX o con el Visual Studio. Entonces voy a ir aquí donde dice Advanced y voy a agregar aquí un modelo. Entonces, bueno, de nuevo se abre el asistente. Y acá lo primero que sigue, bueno, acá sí es un poquito distinto, pero lo que uno primero pone o especifica es cuál estructura voy a utilizar. ¿Okay? Sobre cuál estructura voy a agregar el modelo. En este caso, la estructura acá de próstata. Acá básicamente muestra la descripción de esa estructura, todos sus atributos. ¿Okay? Lo siguiente es cuál algoritmo voy a asociar a esa estructura. ¿Okay? ¿Cuál algoritmo voy a asociar a esa estructura? En este caso, recuerden que esos datos de próstata todos son
todos son continuos, ¿verdad? Voy a tratar de predecir, si no me equivoco, creo que era dame un segundo, pero no recuerdo cuál es la variable predictora para la presentación. Sí, era esa. Voy a tratar de predecir esta variable, ¿verdad? Voy a tratar de estimar esta variable, en este caso utilizando regresión lineal. ¿Ok? Entonces, voy a ir aquí al Excel, voy a aplicar una regresión lineal. ¿Ok? Aquí están los parámetros de la regresión, pero básicamente no son muchos para una regresión. Básicamente, si uno quisiera, digamos, forzar la regresión, uno puede especificar acá la variable o columna a utilizar, uno puede forzarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente? Y acá está lo de siempre, ¿verdad? Básicamente es definir el tipo de atributo desde un punto de vista del modelo. O sea, si va a ser input o si va a ser output. Entonces, en este caso, voy a tratar de predecir esta que dice LPSA, que era la variable, digamos, que trataba de asociar o que se asociaba, digamos, con detección de cáncer de próstata. Y voy a tomar las otras como inputs. Voy a dejarlo así como está. Acá está simplemente el nombre del modelo, entonces voy a ponerle próstata modelo. Y voy a poner que es una regresión lineal. Voy a habilitar las opciones para ver el contenido del modelo y para ver los gráficos del modelo, que no sea temporal. Y esta parte es importante y es prácticamente para cuando le doy finish, se procese el modelo automáticamente. Si no lo hacen ahí, después hay que ir a la parte de administración de modelos y darle a procesar, que es cuando dice management. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacerlo de una vez para que se procese el modelo. A partir de la estructura ya definida, recuerden que la estructura estaba asociada a una fuente de datos y ya habíamos especificado la cantidad de observaciones para test y para aprendizaje, etc. Igual de finalizar y listo. Y se va a procesar el modelo. Segundo. Entonces me cambia. Ahí está. ¿Okay? Entonces vean, bueno, recuerden, esta ventana que está acá siempre va a depender del algoritmo que uno aplicó, ¿verdad? Entonces recuerden que para clustering aparecían los rectangulitos con los clusters, para árboles obviamente aparecía el dibujo del árbol, y para en este caso, que es una regresión, pues lo que va a aparecer es simplemente la fórmula de la regresión, y acá está la fórmula de la regresión, ¿ok? Pues en este caso estoy utilizando dos variables, que es esta que es peso, y este otro que dice LSA bol, que no recuerdo qué significaban. Pero bueno, en este caso lo que detecta la regresión es que son las dos variables, los dos atributos que me ayudan a estimar o aproximar a esta variable que sería el LPSA con menor, digamos, con menor error. ¿Okay? Acá donde dice Dependency Network, básicamente lo que van a ver son esas relaciones, ¿verdad? Esa es mi variable a estimar y estas son mis variables que, digamos, que influencian en esta otra variable. ¿De acuerdo? Pues, recuerden que este era lo mismo, la misma, digamos, interfaz, cuando veíamos la parte de clustering, obviamente teníamos más opciones acá para ver la descripción de los clusters. En este caso de regresión, pues simplemente aparece este grama de dependencia y pues la fórmula de regresión, ¿verdad? Que al fin de cuentas es lo que nos interesa. ¿Ok? Acá están los coeficientes también. Acá, esto que está acá, el texto que está acá, pues es lo mismo que está acá. Acá están los coeficientes de la regresión. ¿Ok? Pues como ven, es muy sencillo aplicar o generar un modelo y crearlo desde Excel. No tienen que utilizar el Visual Studio y lo pueden hacer directamente desde Excel, tanto de esta opción de avanzado, creando la estructura y creando el modelo, como creando directamente un modelo, lo que implícitamente crea una estructura. Ahora bien, veamos rápidamente cómo, por ejemplo, ver los resultados de ese modelo. Entonces acá donde está esta parte que dice Accuracy Chart, ya se clica ahí,
básicamente uno puede, primero que nada, ver cualquiera de los modelos que estén creados en la base de datos, ¿verdad? En este caso nos vamos a enfocar al de regresión. Doble next. Acá en este caso, recuerden que cuando uno escogía la parte de ver el gráfico de precisión, uno tenía que escoger cuál es la variable a predecir y cuáles eran los datos fuentes de los datos que iba a utilizar para hacer la predicción. Para recuerden, tanto era para generar el gráfico similar a la curva ROC, que no era una curva ROC, pero era similar, o para hacer el gráfico de profit. ¿Okay? En este caso es lo equivalente. Tengo que definir cuál es mi variable a predecir, que en este caso sería esto. ¿Okay? ¿Cuáles son los datos que quiero utilizar para hacer la estimación? ¿Verdad? O para ver la calidad del modelo como tal. Entonces, en este caso voy a utilizar los mismos datos, la misma tabla, para que vean simplemente los resultados. Ok, bueno, aquí está la socia de cada uno de los atributos. En este caso, pues se llaman iguales, entonces automáticamente los relaciona. Y acá está la salida, en este caso, del gráfico para el modelo de regresión. Pues simplemente acá estoy graficando todas las observaciones reales, la que tienen sus puntillos azules o celestes, y mi curva de regresión, ¿verdad? O sea, mi línea. ¿Okay? Y acá están básicamente los valores. El valor real y el valor estimado. ¿Okay? Ahí están todos los numerillos. Entonces, obviamente, esto va a depender un poquito del algoritmo que estoy ejecutando, ¿verdad? Pero puedes ejecutar los mismos. El gráfico de profit o las matrices de confusión o también el cross validation, que por ahí puse en el foro, que alguien me preguntó, puse las referencias del cross validation. Pueden aplicar cualquiera de ellos, lo pueden hacer directamente desde Excel. Lo mismo que hicimos la vez pasada, lo pueden hacer directamente desde Excel. ¿De acuerdo? Ok, ya para ir finalizando, quiero mostrarles otra parte que es cómo hacer predicciones, que también lo vimos con el Visual Studio, pero en este caso directamente desde Excel. Pues acá donde dice Query, hacemos clic ahí, nos va a pedir varias cosas. Uno, sobre qué modelo vamos a generar predicciones. En este caso, el modelo de regresión lineal de los datos de próstata. Y lo que sigue son cuáles son los datos sobre los cuales voy a generar la predicción. Entonces, de nuevo voy a ir a la base de datos porque yo tengo acá una tabla con nuevos datos. En este caso, esta que dice New Prostate Data. Entonces, bueno, voy a limpiar el script, agregar esta nueva tabla. ¿Okay? Estos son nuevos individuos, ¿verdad? Nuevos individuos a los cuales voy a aplicar el modelo de regresión para estimar esa variable, ¿verdad? Doy clic en OK. Next. Acá está la asocia de cada uno de los atributos del modelo del modelo hacia los nuevos datos, ¿verdad? De la tabla fuente. En este caso se llama igual, entonces es automático de nuevo. Y acá donde dice output, básicamente lo que va a permitir es seleccionar los atributos, tanto del modelo como de mi tabla fuente, para generar los resultados. ¿Okay? Entonces, puedo hacer clic donde dice Add Output, o puedo hacer clic donde dice Advanced. Básicamente es lo mismo, visto de dos formas distintas. Voy a hacer clic donde dice Advanced. ¿Okay? Entonces, acá aparece esta ventanilla que se ve como complicada, pero no lo es. Acá lo que está acá es el DMX, que me permite generar la predicción. Recuerden que ya habíamos visto un poquito de ese DMX la clase anterior. Y acá, básicamente lo que hace uno es escoger los atributos que uno quiere visualizar en el resultado. Entonces acá donde dice Add Output, donde dice Select Add Output, si hacen clic ahí, se abre esta otra ventanita y tengo varias opciones. Tengo la variable sobre la cual hice la predicción, o sea, básicamente acá estoy visualizando el modelo, en este caso tenía únicamente tenía un atributo de salida, ¿verdad? Pues voy a seleccionar la predicción, ¿ok? ¿Ok?
voy a ponerle acá un alias, sería, voy a poner aquí predicción, y voy a agregar otro output, que básicamente es, los input columns, básicamente son los datos sobre los cuales voy a generar la predicción, o sea, mis nuevos datos, y voy a agregar varios, voy a agregar el ID para poder luego identificarlo, ¿ok? Y voy a agregar los componentes de la regresión, que sería este otro, y el valor como tal, el real, que era este. ¿Okay? Estas son, si ven acá, donde dice T punto, acá estoy referenciando, ¿verdad?, los datos a los nuevos individuos, ¿verdad? Dice que dice predict, es básicamente los datos del modelo. Entonces, aquí está un poco la sintaxis para los que están interesados en DMX, pues esta es la sintaxis, ¿no? Para generar las predicciones. Voy a hacer clic en donde dice finish, y básicamente la salida se puede copiar en una nueva hoja de datos o en una existente. Voy a hacer simplemente clic en donde dice new worksheet. Clic ahí. Y acá está la salida, ¿ok? Entonces, pues esta es, ¿verdad? Esta es la salida del modelo de regresión. Acá está la predicción como tal. Ese es el valor real. Ustedes lo podrían graficar, ¿verdad?, para compararlo. O pueden calcular, por ejemplo, métricas de error y demás. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, es bastante sencillo. En este caso, también generar predicciones desde Excel, utilizando la parte o la herramienta de query en la parte de uso del modelo. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna consulta por ahí. Eso que está, todos los pasos que ejecutamos están en la presentación para generar la predicción y los resultados como tal de la predicción. ¿De acuerdo? Ese libro que está también al final, para los que están interesados en más netos, digamos, y DMX, les puede ser útil. Ese librillo va un poquillo más allá, pero obviamente es enfocado en SQL Server 2012, que fue la plataforma o la versión de SQL Server que vimos en el curso. No sé si alguien tiene una consulta, comentario. Si no, pues les enseño la tarea número 4, que ya está ahí en el aula virtual. Un poquito. Es un poquito más grande. Básicamente creo que son dos partes. La primera de ellas es para que practiquen el modelo de forecast. Toda esa tarea es utilizando Excel. La primera parte es para que utilicen la parte de forecast, como les mencioné, utilizando dos archivos. Uno que se llama cajero 104, la idea es que hagan ciertas predicciones sobre esa serie de tiempo. El archivo tiene, creo que eran 1065 observaciones. La idea es que utilicen únicamente las primeras 1050 para hacer la predicción, de tal manera que puedan comparar los resultados, tal como está aquí en el gráfico, ¿verdad? Para que visualicen qué tan buena es la predicción, las comparan y generan algunas métricas ahí para ver qué tan bueno fue o qué tan precisa fue esa predicción. Pueden utilizar error absoluto, fallos de arriba o hacia abajo, el relativo, etc. Cualquier métrica que ya hayan visto en el curso anterior de serie de tiempo. ¿Okay? Eso para el cajero 104. Y también tienen que hacerlo para el cajero 116. Tienen que hacerlo 2 veces. Lo pueden hacer con los valores default. ¿Okay? Y después ven que también la predicción y tratan de ajustar algunos de los parámetros del modelo o cambiando, por ejemplo, la cantidad de días, etcétera. Vayan a utilizar el modelo y generan otra predicción para ver qué tan buena fue y generan las métricas de calidad de la predicción. ¿De acuerdo? Entonces pueden hacer 2 veces, ¿verdad? La parte default
con los parámetros de default y después volverlo a ejecutar, que sería este punto 4, para mejorar el pronóstico. Entonces cambian parámetros, cambian cantidad de datos, etcétera, para mejorar la predicción. Tienen que hacerlo tanto para el cajero 104 como para el cajero 116. ¿Okay? Este cajero 116 tiene menos observaciones, creo. La siguiente parte, la siguiente sección, es para que utilicen los otros modelos, los otros algoritmos, directamente desde Excel. Para eso van a utilizar los datos sobre datos de muerte del corazón de Sudáfrica. Ese archivo ya también lo han utilizado en otros cursos. Esa variable que está ahí en ese archivo, que es THD, es un indicador de muerte coronaria en función de otros factores de riesgo. De ahí que utilicen ese archivo para generar varios modelos. Uno, un método, digamos, de clasificación utilizando árbol de decisión. Otro, utilizando el método de clustering. Recuerda que estamos de nuevo sobreutilizando el método, ¿verdad? No es para clasificación, pero simplemente es para ponerlo en práctica. ¿Sí? Y también que utilicen regresión logística, que es un algoritmo que no vimos, pero la idea es que ustedes lo exploren. Van a ver que los pasos son los mismos, obviamente los parámetros son distintos. La idea es que se familiaricen con eso y puedan hacer ahí un poquito de investigación sobre los parámetros de regresión logística. ¿Okay? Y la idea es que apliquen todos esos tres algoritmos sobre ese archivo y vean qué tan buenos son los resultados a partir de las matrices de confusión o los accuracy chart. ¿Okay? Comparen todos los modelos. Obviamente tienen que crear todos los modelos sobre una misma estructura para poder compararlos todos simultáneamente, ¿verdad? Entonces crean una estructura, ¿okay? Y después generan todos los modelos o agregan todos los modelos sobre esa misma estructura y comparan al final los resultados para ver qué tan buenos fueron los algoritmos de forma individual. ¿De acuerdo? Sería la tarea número 4 y final. Los datos para la tarea evidentemente ya están en el aula virtual, así como la tarea, de tal manera que pueden empezarla hoy mismo si no están muy cansados. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy y por el curso como tal. De nuevo, muchas gracias a todos por la participación. Ahí el foro pues va a estar disponible durante las 2 semanas siguientes, creo, para que puedan subir sus inquietudes, dudas o comentarios y poderles ayudar cuanto antes, ¿de acuerdo? Si alguien tiene algún comentario, pues si no, eso sería todo por hoy, por el curso. De nuevo, muchas gracias a todos. Espero que les haya sido de utilidad. La idea, pues, como lo mencioné al inicio del curso, pues es básicamente que vieran otra herramienta, en este caso, que pueden utilizar para desarrollar soluciones de minería de datos a función de los algoritmos que ustedes conocen, que ya saben cómo se comportan y para qué sirven, cuáles son sus parámetros, pero simplemente la idea es mostrarles otra herramienta que pueda ser de utilidad en el caso que esté a su disposición en sus organizaciones. ¿Ok? De nuevo, muchas gracias a todos. Estamos en contacto ahí vía foro. Y pues ojalá nos veamos pronto en el siguiente curso de herramientas de bodegas de datos y herramientas SOLAP. Buenas noches a todos y nos estamos viendo. Chao.